Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y esto fue parte de nuestro en vivo Eritropoyesis, Morfología y Reporte. Vamos a hablar un poco ahora de esos eritrocitos inmaduros y básicamente los eritrocitos inmaduros los podemos clasificar en dos grandes grupos. Los inmaduros nucleados, y aquí hablamos entonces del eritroblasto. Este es el término que más se usa, el más común. Creo que cuando llegaron los autoanalizadores hematológicos, algo bueno que trajo su popularización fue que, bueno, ellos estandarizaron de alguna manera los términos y entonces todos los instrumentos hablan de estos elementos como eritroblasto y es lo que nosotros hemos hablado aquí. Sin embargo, podemos encontrar en la literatura otros nombres para estos mismos elementos. Otro de los nombres comunes es el normoblasto. Encontré una literatura que hablaba que el normoblasto se refiere a un elemento normal, a un elemento inmaduro eritroide normal en una médula ósea normal. Esta literatura daba a entender que los normoblastos entonces son elementos normales. No lo decía, pero puedo intuir que cuando no son normales, que son los que nosotros vamos a encontrar en sangre periférica, los llamarían eritroblastos. Pero esto es una suposición que yo estoy haciendo. Yo siempre los he conocido como eritroblasto. En la cátedra de hematología donde me desempeñé muchos años, siempre se le llamó eritroblasto y vamos a decirlo así, la literatura más importante o más relevante lo suele llamar como eritroblasto. Hay otro término y hay otra literatura, en algunos países de la región también se usa el término de rubiocito para decir que es una célula roja, inmadura, rubiocito. Este es un término, yo lo he encontrado en libros muy antiguos, pero ciertamente hay algunos países donde siguen usando rubiocito. Pero como te he dicho, el término más popular es el de eritroblasto y es el que nos dan los autoanalizadores. Y aquí hay que destacar algo. Esto que hemos hecho hoy aquí y hablar de cada una célula y diferenciarla, realmente en la práctica, en la rutina de laboratorio, no es necesario, para nada. No hay que diferenciar los diferentes estadios que nosotros vamos a encontrar con estos eritroblastos. Simplemente, si contamos esto o esto, los vamos a llamar eritroblastos. No es necesario diferenciarlo. Sin embargo, es un buen ejercicio de morfología. Es un buen ejercicio que yo te recomendaría cuando tengas un tiempo libre y tengas una muestra que tenga eritroblastos policromatófilos, ortocromáticos, te sentara y los hicieras porque es un buen ejercicio. Cuando nosotros les enseñamos a los estudiantes, les decimos que debemos diferenciar cada uno de los elementos porque es un buen ejercicio de morfología. Incluso lograr identificar estos elementos. Los otros elementos que nosotros de la serie roja inmaduros que tenemos son los elementos inmaduros sin núcleo. Y el elemento inmaduro sin núcleo es el reticulocito, que también lo podemos conocer como glóbulo rojo policromatófilo. De manera normal, la cantidad de reticulocitos es de alrededor del 1%, ¿sí? Esta cantidad es una cantidad pequeña en comparación con la gran cantidad de eritrocitos que existen en circulación y generalmente tienen una baja cantidad de ARN residual, entonces hace que sea difícil contarlos, o sea, se encuentran muy pocos, en un 1% se encuentran muy pocos y hace difícil hacer el recuento manual de reticulocitos y no vamos a observarlo o no vamos a observar policromatofilia. Cuando existe algún estado en el cual se requiere una mayor cantidad de estos elementos de eritrocitos en circulación, entonces la médula ósea empieza a liberar elementos inmaduros y cada vez, mientras más se necesiten, los va liberando cada vez más inmaduros. Los primeros elementos entonces que saldrían a circulación serían los reticulocitos. Cuando aumentan de manera importante, entonces lo vamos a observar como una policromatofilia. Y una policromatofilia es indicativo de un recuento de reticulocitos aumentado y es una buena justificación para realizar un recuento de reticulocitos. Por supuesto, si el trastorno que tiene ese paciente amerita aún más elementos, entonces la médula ósea va liberando elementos cada vez más inmaduros.
Entonces, si se necesitan más de estos elementos inmaduros, entonces van saliendo los eritroblastos y van saliendo en este orden. Van saliendo los eritroblastos ortocromáticos. Si se necesitan más elementos en la médula ósea, trata, entonces empieza a salir a circulación eritroblastos policromatófilos. Es muy raro que salgan eritroblastos basófilos, sin embargo es posible ver eritroblastos basófilos. Para ver eritroblastos basófilos, los recuentos de eritroblastos son recuentos muy, pero muy elevados, sobre los 100 eritroblastos por 100 glóbulos blancos. Entonces podemos observar una gran cantidad de eritroblastos policromatófilos y ortocromáticos, y quizás también podríamos observar eritroblastos basófilos. En la cátedra nosotros teníamos algunos frotis donde se observaban eritroblastos basófilos, son elementos muy bonitos, y una vez tuvimos la oportunidad de tener una muestra de una eritroblastosis fetal, la cual el recuento de eritroblastos, si mal no recuerdo, estaba en torno a los 900 o 1000 eritroblastos sobre 100 glóbulos blancos. O sea, era una cantidad impresionante, y era una muestra de un recién nacido con eritroblastosis fetal, e incluso se llegaban a observar, esa muestra tenía creo que 2 o 3 proeritroblastos. En este caso, bueno, eso es innecesario reportar esto, pero es un caso sumamente curioso. Bueno, un caso donde la alteración era tan grave que el paciente fallece a las pocas horas luego que se le obtuvo esa muestra, y fue enviada al laboratorio y bajo la gentileza de una colega que la llevó a la cátedra, y tuvimos la oportunidad de ver este tipo de láminas. Entonces, algo que rara vez va a observar. Sin embargo, es una lámina que, si te llega al laboratorio, es bueno que la guardes y la conserves, quizás para repasar, para ejercitarte en esta morfología eritroide. Es un tema bien interesante, y yo creo que lo voy a tocar en otro momento, que es la construcción de un laminero. Todos deberíamos de tener en nuestro laboratorio un laminero. Aparte de tener un atlas, que puede ser físico o hoy en día también puede ser digital, es bueno tener un laminero y que construyas un laminero. Los mejores laboratorios de hematología tienen un laminero en el cual tú puedes repasar ciertos casos, ver ciertas morfologías, y cuando tengas algo de tiempo te puedes sentar y volver a hacer esa lámina, y seguramente le vas a encontrar cada vez más cosas y más morfología. Y vas a decir, oye, no reporté tal cosa o tal cosa. Pero bueno, a medida que vas tomando experiencia, va mejorando tu capacidad en reconocimiento.